Vamos a llegar a esta parte que es muy importante, donde vamos a tratar sobre una nutrición 360. Y básicamente la nutrición 360 es transformando la salud desde la medicina o desde la nutrición funcional. Y para eso es que vamos a hablar de estos biohacking. Entonces, básicamente, esto es lo que voy a tratar de explicar. Cómo tratar de seguir de acá en adelante, tratando obviamente de haciendo hack adecuados para nuestra vida. Bien, entonces, bueno, ya me conocen, soy el doctor Luis Sánchez, soy el director médico del Instituto de Medicina Funcional y ahora vamos a hablar un poquito de integrando el biohacking para optimizar entonces la salud en general. Bien, y es que básicamente nosotros ya conocemos que el problema en medicina funcional no está en el síntoma, es decir, que no está en la enfermedad como tal, sino que básicamente nosotros tenemos que empezar a buscar las disfunciones. Y es que las disfunciones pueden ser muchas, pueden ser una disfunción de asimilación, es decir, justamente localizado a nivel intestinal o de absorción de nutrientes, puede ser algo debido a inflamación, es decir, por ejemplo, una injuria crónica generando un síndrome de inflamación crónica que me lleva a un problema a nivel inmunológico, las 3I, digamos, o la triada I, injuria, inflamación, inmunidad. Puede ser también un problema mitocondrial, toda enfermedad empieza en la mitocondria, puede ser un problema de membrana, puede ser un problema también hormonal, puede ser un problema también desde el punto de vista, por ejemplo, de transporte. Entonces, esas son las disfunciones como tal, que son las que nosotros tratamos de buscar para poder hackear. Y ahora tenemos que buscar cuál es la raíz del problema, si es una cuestión genética o es una cuestión epigenética. Porque realmente recuerden que la epigenética es el 80%, es lo que nosotros con nuestro exposoma podemos empezar a cambiar. Así que es sumamente importante tener en cuenta este concepto, ya que evidentemente lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el problema, cuál es la raíz del problema para poder solucionarlo. Y es que básicamente acá es donde el paciente se convierte en algo proactivo. Debe ser un paciente que tenga su estetoscopio bien colocado mientras el médico lo va acompañando. Debe ser un paciente proactivo, preventivo, predecible, que eso es muy importante, participativo y básicamente personalizar los hábitos. Es la medicina de las 5P y esto es a lo cual vamos a empezar ahora. Y es que lo primero que tenemos que entender, sin duda, es este modelo de las 8 o B8M de INFI. Y es básicamente 8 procesos para poder hackear nuestro cuerpo independientemente de la edad. Un hackeo muy importante es el metabólico inflamatorio, ya que básicamente la inflamación es la causa de múltiples enfermedades a nivel mundial. Básicamente más del 90% de las personas están metabólicamente enfermas, razón por la cual es el primer hackeo que tenemos que hacer, el metabólico inflamatorio, para posteriormente seguir, por ejemplo, con el hackeo de membranas celulares, que es básicamente o está muy ligado al anterior. Básicamente es cómo podemos mejorar nuestras membranas celulares para que tenga receptores adecuados si no existe insulinoresistencia y que haya más flexibilidad metabólica. Después seguimos con las mitocondrias, con el biohacking mitocondrial, ya que esto es esencial porque las mitocondrias, como lo hemos visto, es la usina eléctrica, es lo que nos da energía, es lo que produce energía, pero también es lo que produce radicales libres de oxígeno, es decir, aquellas sustancias que son capaces de ir, por ejemplo, a mi ADN, a mis lípidos, a mis proteínas y me las dañan, o básicamente podemos alterar, digamos, nuestra genética por estos radicales libres. Por esa razón es muy importante tener presente la mitocondria como órgano funcional desde el punto de vista de la salud y después pasar por un reseteo de la maquinaria depurativa hepática, que ya lo hemos visto, y también por una microbiota y un intestino adecuado, evitar la permeabilidad intestinal y llenar a ese intestino de polifenoles, de prebióticos, de probióticos, de posbióticos, de omega 3 y de aceite de oliva, por ejemplo, y también de ácidos grasos de cadena corta, que son los posbióticos antes mencionados. También tenemos que hackear esos neurotransmisores, que también son muy importantes el intestino, pero tenemos que mejorar esos ejes de neurotransmisor, serotonina, endorfinas y también, por ejemplo, la dopamina, sin olvidar una hormona que también es importante manejar en este tema de mente-cuerpo, que es la oxitocina, obviamente. Serotonina, la felicidad, la dopamina, de placer o de recompensa más que todo, endorfinas, también digamos del bienestar, y también la oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces, básicamente todo eso también lo tenemos que hackear. Un simple hackeo, abrazar una mascota, eso ya estamos hackeando nuestra oxitocina.
reírnos, cantar, etcétera, estamos hackeando nuestras endorfinas y nuestra serotonina. Dopamina que no sea tan barata, esas compras compulsivas, esos ultraprocesados, sino compartir con amigos, estar presente con ellos, es hackear la dopamina justamente. Entonces son hackeos fáciles de hacer. También tenemos que maximizar nuestras hormonas con una jerarquía hormonal adecuada, empezando por insulina, cortisol, vitamina D, pasando por alimentos top para la TSH y optimizar la T3 libre, y terminando o también de forma a la par con mis hormonas sexuales, principalmente testosterona, DEA, que es la hormona, digamos, de la juventud como tal, cómo poderla mejorar y no agotarla con el exceso de cortisol. Bien, y por último, modular estos vitagenes, que son básicamente genes que nos llevan a vivir más, apagar genes que nos dan enfermedad y prender genes que nos llevan a vivir mucho mejor. Básicamente, estos son los hacks que tenemos que hacer para vivir mejor. Cada hack de esto va a generar hormetinas, es decir, va a generar cuestiones orgánicas que nos llevan que un poquito de estrés, por ejemplo, el ayuno intermitente es un poco de estrés que me lleva a un hackeo metabólico inflamatorio, por ejemplo, y mitocondrial. Es decir, hay varias cosas que me llevan a hackear diferentes aspectos, pero si nosotros nos dedicamos día a día y lo vamos a ir aprendiendo a estos 8 hackeos, pues nuestra salud va a mejorar como tal. Bien, entonces es muy importante entender que nosotros somos como un sistema de interruptores. Prendemos y apagamos esos interruptores para enfermarnos o para sanarnos, o básicamente para mejorar la longevidad. Porque es que la genética sí nos predispone en un 20%, pero es la epigenética la que realmente prende el gatillo y dispara. Es decir, el revólver, la pistola, es básicamente la genética, pero quien apunta y quien lleva a dar la bala es básicamente nosotros mismos con nuestro exposoma. Es que la longevidad nosotros podemos activar o desactivar sistemas de genes y somos lo que nuestra epigenética lee de nuestra genética. Por decirlo de alguna manera, la genética es el órgano, es el piano y nosotros somos el pianista, es el que hacemos la melodía como tal. Por esa razón es muy importante tenerlo en cuenta desde este punto de vista clínico. Básicamente en medicina nosotros tenemos una historia o una línea del tiempo en la cual nosotros preguntamos genéticas, hábitos, antecedentes, trigger, noxas, iniciadores, perpetuadores. Y ahí evaluamos el exposoma y dentro de ese exposoma, es decir, esas exposiciones a las cuales estamos expuestos, valga la redundancia, durante la concepción, empezamos a hablar de ejercicio, empezamos a hablar de alimentación, empezamos a hablar de sueño, empezamos a hablar, por ejemplo, del manejo del estrés y empezamos a hablar de la relación con nuestros seres, con el laburo y también, obviamente, con la naturaleza, porque los baños de bosque son fundamentales. Eso es el exposoma como tal, y de ahí empezamos a buscar posibles disfunciones ya mencionadas anteriormente, como por ejemplo problemas de asimilación o leaky gut o barreras permeables, que puede ser la barrera hematoencefálica, respiratoria o la más común, el leaky gut, que es cuando exponemos entonces ese tejido inmunológico, la detoxificación, alteración de la detoxificación hepática, por ejemplo intestinal, inmunidad, inflamación, las mitocondrias, el transporte, que ya lo hemos mencionado, barreras, que básicamente habla, por ejemplo, una colecistectomía o una apendicectomía o una amigdalectomía o una cesárea, ya es una alteración de la integridad de las barreras, hasta por ejemplo una amputación, ya genera un daño en esa persona como tal. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, y también, obviamente, la jerarquía hormonal. Obviamente, todas estas disfunciones nos van a traer también una alteración o una percepción inadecuada o adecuada, dependiendo de cómo lo veamos, del equilibrio mental, o tiene que ver con esto, también de una espiritualidad bioindividual, porque ya creer en un ser superior nos da mejor calidad de vida, y obviamente emociones y sexualidad y tener un propósito de vida. Acá tenemos el resumen de cómo deberíamos ver nosotros nuestra salud. Ahora, desde el punto de vista de INFI, nosotros lo vemos de esta manera. Básicamente nosotros somos una red en donde el terreno es lo más importante, que es el intestino y el balance hormonal. Esa es la clave para la longevidad, y de ahí empezamos a evaluar un control metabólico y un control inflamatorio. Entonces ya tenemos 4 biohacking: intestinal y hepático, porque van de la mano, balance hormonal, es decir, maximización hormonal, metabólico inflamatorio, que ahí viene ya directamente el 4 hack, que es el de las membranas celulares. Luego esta conexión mente-cuerpo, 5 hack,
para luego lograr los otros hack, que sería básicamente las mitocondrias. Ahí ya tenemos los 6 hack principales, porque necesitamos hacer una mitohormesis, es decir, una generación de hormetinas de esta mitocondria. ¿Cómo sería esto? Básicamente un equilibrio de mitocondria. Necesitamos lesionarlas, pero a la vez para generar más. Es decir, nosotros necesitamos los radicales libres para vivir. Ahora, cuando es en demasía, más del 5%, nuestros antioxidantes, que son esas partículas que neutralizan esos radicales libres de oxígeno generados en las mitocondrias, no sirven, se dañan. Entonces, evidentemente, o se sobrepasan esos radicales libres, van a buscar otras estructuras como proteínas, ADN y las dañan. Bien, y también necesitamos de vez en cuando inflamarnos. Es decir, el problema no es la inflamación aguda, sino que el problema es la inflamación crónica, como ya lo sabemos. Y por último, entonces, ¿qué vamos a hackear? Los genes de la longevidad. Es decir, estos genes como el MPK, las sirtuinas, el mTOR, los PPAR, el NRF2, el FOXO, etcétera, que son genes que nos pueden llegar a hacer vivir mejor o vivir peor. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, y esa es la integralidad que buscamos en INFI como tal, y esto va de la mano y lo tenemos que hacer día a día. Y esto es básicamente ¿para qué? Para evitar que estos radicales libres, pero también el síndrome de inflamación crónica, y por último la glicación, es decir, desde que nacemos estamos glicando, nos lleve básicamente a la enfermedad. ¿Qué es la glicación? Básicamente es como el fenómeno de millar del dulce de leche. Cuando justamente un azúcar se mete a las proteínas, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada nos genera diabetes. Las cataratas es una glicosilación. El colágeno glicado, inflammation, básicamente es una glicasilación del colágeno. La demencia es una glicación neuronal. La osteoporosis es también un producto de glicosilación o azúcar en los huesos. Entonces, todo eso nos lleva a las disfunciones anteriormente mencionadas. Entonces, estos 3 puntos son los que tenemos que vencer. ¿Y cómo los vencemos? Con los biohack. No hay duda. Aprendas en esos 8 biohacking y van a ver que van a empezar a mejorar. Y es que el exposoma es fundamental tenerlo en cuenta, porque nosotros generalmente nos estamos exponiendo a múltiples cosas. Carga tóxica, carga infecciosa, carga metabólica inflamatoria, carga estresora, carga alimentaria, carga sedentaria. Todo esto es lo que nos lleva a enfermarnos. Desde, por ejemplo, el mercurio, el aluminio, el cigarrillo, todas las toxinas ambientales, pasando por cargas infecciosas como virus, digamos, procarióticos, eucarióticos que están con nosotros, papilomavirus humanos, herpes viridae, etcétera. Toda esa curva de resistencia a la insulina permanentemente alta, y también la carga de estrés laboral, etcétera. Carga alimentaria inadecuada y carga sedentaria, pues son los propicios para hacernos enfermar y para generar un síndrome, que es el síndrome de inflamación crónica silente, que nos lleva a todas las enfermedades potencialmente mortales y no transmisibles, es decir, el 90% de las causas de mortalidad, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurodegenerativas, el cáncer, y contando un sinfín de enfermedades que no nos pueden llevar a la muerte, pero que nos afectan la calidad de vida como tal. Este exposoma entonces hay que tratarlo adecuadamente, y es a lo cual nosotros vamos, porque este exposoma nos lleva a que nosotros respondamos ante esas lesiones crónicas. Un síndrome de inflamación crónica exposómico nos lleva a nosotros reaccionar con medio de nuestro endosoma. Y básicamente, ¿qué es eso? Nos va a llevar a un sinfín de sellos del antienvejecimiento, que son los que tenemos que tratar de vencer. ¿Y cómo los vencemos? Con estos 8 biohacking. Entonces, básicamente, todo esto que hablamos de exposoma, carga tóxica, carga ambiental, carga inmunológica, etcétera, nos va a llevar a que los productos de glicosilación avanzada, los radicales libres de oxígeno, los radicales libres de nitrógeno y también la inflamación crónica nos lleve a afectar nuestro ADN, nos lleva a enfermedades neurodegenerativas, etcétera, nos altere nuestros lípidos, oxidación lipídica, alteración de la proteostasis, es decir, alteración de las proteínas y glicación de ellas, y un daño mitocondrial. Y sin duda ahí aparecen todos estos sellos del envejecimiento, que son parecidos a los sellos, por ejemplo, del cáncer o las vías del cáncer, que los podemos ver más adelante, pero básicamente es todo lo que hemos hablado: inflamación crónica, disbiosis,
células senescentes, que básicamente son unas células que se mueren, pero que siguen estorbando y siguen produciendo, digamos, fenómenos inflamatorios. No hay apoptosis, no se mueren y se van, como la manzana podrida. Pero también tenemos alteración de los telómeros, que son esas estructuras que se encuentran al final de los cromosomas, que cuando se van acortando es porque nos vamos muriendo según la división celular, pasando por alteración de la proteostasis o alteración de las proteínas como tal, es decir, proteínas mal plegadas. Por ejemplo, Parkinson y Alzheimer son proteínas mal plegadas, disregulación de nutrientes, disfunción mitocondrial, etcétera, son estos sellos del antienvejecimiento como tal. Bien, pasando entonces a todo esto, nosotros morimos oxidados, inflamados y glicados. Esas son las causas de muerte principales y es por lo cual nosotros tenemos que hacer un biohacking. Entonces, esta es una célula normal, se llena de radicales libres, estamos todo el tiempo generando más radicales libres de los que podemos neutralizar con nuestros antioxidantes endógenos, y por eso es que ahora viene toda esta montón de suplementos diciendo que tenemos que llenarnos de antioxidantes, pues porque estamos todo el tiempo bajo estos fenómenos de inflamación y radicales libres y terminamos eliminando esa célula, la terminamos dañando su sistema, pero la convertimos en células senescentes, siguen ahí podridas y no las retiramos, y esto termina generando señales celulares inadecuados y, por ejemplo, mitosis, digamos, atípicas con producción de cáncer. Bien, entonces básicamente todo esto sucede específicamente en la mitocondria y es ahí donde tenemos que hacer un hack muy importante, y por eso ahora se habla de alimentación antiinflamatoria rica en antioxidantes como tal. Y es que la mitocondria es una estructura fundamental que recibe básicamente las calorías y el oxígeno, es decir, cuando nosotros respiramos, ese oxígeno pasa al pulmón y del pulmón va directamente a la sangre hacia cada célula. Y esas células tienen múltiples mitocondrias que tienen que convertir ese oxígeno en conjunto con las calorías, es decir, con lo que comemos que pasa por el estómago también a la sangre y va a la célula, carbohidratos o grasas como tal, porque la proteína es más estructural en general. Entonces, esos carbohidratos, esas grasas, junto con el oxígeno, pasan a esa mitocondria y hay una cadena que se llama cadena mitocondrial o cadena respiratoria. Resulta que esa cadena es la que forma el ATP, un ATP que es nuestra moneda energética, es lo que nos da ganas de vivir, es lo que nos da que nuestro corazón lata. Pero resulta que básicamente, o sea, que el corazón lata, que nosotros respiremos, que nosotros pensemos, que nosotros demos del cuerpo, que nosotros tengamos uñas, etc. Y también a veces cuando la inmunidad está activa, le da parte de ese ATP a la inmunidad. Por eso es que cuando nosotros estamos con una neumonía, un virus, una bacteria, estamos internados, estamos cansados, agotados, lo mismo con el estrés. Por eso tener una inmunidad activa permanentemente da fatiga, independiente de la TSH. Es decir, una autoinmunidad debido a la tiroides, no solamente hay que manejar la TSH, sino también la autoinmunidad, por esto que les estoy explicando. En esta producción, en este motor de producción de ATP, de energía, se generan estos radicales libres de oxígeno, como está en las diapositivas. Estos radicales nosotros los podemos neutralizar, nosotros los podemos, digamos, atacar, pero ¿qué pasa? Que cuando es más del 5%, ya nuestro sistema de defensa endógeno se agota. Y ahí es cuando, si no tenemos los antioxidantes exógenos, estos antioxidantes nos empiezan a hacer daño. Y como actualmente vivimos en un mundo en el cual vivimos inflamados, oxidados, glicosidados, con aumento de insulina, cortisol y un exposoma demasiado estresor y dañino, pues evidentemente esto está jugando un rol muy importante en nuestras vidas. Entonces, para todo esto, para poder vivir, que es todo esto, necesitamos mitocondrias sanas. Eso es sumamente importante. Y es por eso entonces que ¿qué pasa con el radical libre? Pues ahí lo vemos, el radical libre hay que neutralizarlo, porque este radical agarra un átomo estable y le saca, ¿cierto?, un electrón para poder él neutralizarse. Pero entonces ese átomo estable termina siendo inadecuado. Por ejemplo, le saca un electrón a un lípido y ese lípido se oxida, peroxidación lipídica. Le saca un átomo, digamos, estable a una proteína y hay una proteostasis inadecuada, una proteína mal plegada, Alzheimer o Parkinson. Por eso es importante entonces estos antioxidantes. ¿Por qué? Vitamina C, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, etcétera, que son exógenos, o mejorar aún más nuestros antioxidantes endógenos. Glutatión, peroxidasa, superóxido dismutasa y catalasa, que ya en Argentina se pueden medir. Entonces, básicamente, esta es nuestra tarea, hackear estas mitocondrias de una manera adecuada.
Y es que en realidad el estrés oxidativo tiene el mismo exposoma de daño, es decir, ¿se acuerdan? Carga tóxica, carga sedentaria, carga metabólica, es decir, lo mismo que nos altera todo nuestro cuerpo da estrés oxidativo y daño del ADN. Y por eso es que seguimos hablando de este estrés oxidativo causado por exceso de radicales libres que, como lo vemos en la foto, empiezan a dañar las células y terminan generando un daño celular irreparable con la generación de enfermedad debido a peroxidación lipídica, daño de proteínas y daño de ADN, con la consiguiente causa de morbimortalidad más importante en el mundo, que son estas que están en las diapositivas, como obesidad, diabetes, trastorno neurodegenerativa, enfermedad cardiovascular o aterogénesis y cáncer. Sin duda, la mitocondria es un hack importantísimo para mejorarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a tener tiempo para hablar de ello. Bien, entonces, básicamente otro tema importante es la glicosilación, que desde que nosotros empezamos a nacer estamos glicando. Bien, básicamente, ¿qué es glicar? Agregar un glúcido a una proteína, un lípido o algo. Por ejemplo, la más famosa, hemoglobina glicosilada, que es la que diagnostica la diabetes. Pero también un anticuerpo es un estado de glicosilación. La diabetes, la demencia, la enfermedad cardiovascular son productos de glicosilación como tal. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿qué hacemos para mejorar las mitocondrias? Pues sin duda ya lo vamos a ver, pero antes recuerden, carbohidratos y proteínas son lo que va a esa mitocondria, es lo que nos da la energía principal a esa mitocondria junto con el oxígeno. Ese carbohidrato o esa grasa es el combustible. Hoy en día la medicina funcional habla que el mejor combustible es la grasa saludable y que el carbohidrato con índices glucémicos elevados o con alimentos que son proinflamatorios no sería el mejor combustible, porque en realidad la grasa genera algo más añadido, que es el cuerpo cetónico. En algunos casos, esos cuerpos cetónicos en un ayuno intermitente, etcétera, puede tener efectos terapéuticos hasta en esa mitocondria. Esa mitocondria, entonces, como ya lo dijimos, lo convierte en ATP y básicamente ahí nosotros podemos generar dos tipos de combustible. Un combustible más sucio, un combustible más limpio. Resulta que en medicina funcional se habla que el combustible más limpio son las grasas y no tanto los carbohidratos. Y es por ello que ahí hablamos de calidad de nuestras membranas celulares, o de eso depende, de la calidad y cantidad de mitocondrias, de la biogénesis mitocondrial, de los antioxidantes que nosotros generamos y de qué tipo de combustible vamos a dar, y del motor que es la mitocondria. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta como tal para poder entender cómo vamos a continuar. Y por último, entonces ahí con esa mitocondria nosotros podemos activar genes de longevidad, que son los que ya hemos hablado, como un biohacking importante a tener en cuenta. O sea que miren que no podemos dividir los biohacking, lo tenemos que ir haciendo a medida que vamos haciendo el proceso de recuperación de nuestra salud. Bien, sin embargo, biohacking metabólico, de membranas y mitocondrial lo tenemos que hacer prácticamente juntos. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente de esta manera. Primero, lo más importante es tener en cuenta comer menos. La restricción calórica mejora el metabolismo, la inflamación y las mitocondrias como tal. Menos en cantidad, pero no en densidad nutricional. Segundo, por lo menos hacer un ayuno de 12 horas. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Lo otro, comer menos carbohidratos refinados y comer más grasas saludables. Omega 3, mucho más que omega 6, y consumir los omega 9 y omega 7, que son muy importantes, aceite de oliva, palta, es decir, grasas saludables. Comer fibras, pero sin santificarlas, sobre todo las personas que tienen problemas intestinales. Primero mejorar el intestino y después ahí sí empezar a agregar fibra, tanto fibra soluble como insoluble. Tener un sueño adecuado es lo principal, entre 7 y 9 horas de sueño que hemos recomendado desde un principio. Menos estrés, y por eso es muy importante hoy en día los adaptógenos del estrés, ashwagandha, rodiola, melena de león, reishi, etc. Movernos más, estar en movimiento y estar obviamente menos intoxicados desde el punto de vista de nuestra comida. Ahora, además, estar bien alimentados sin deficiencias nutricionales, sin deficiencia de ferritina, sin deficiencia de B12, sin deficiencia de vitamina D, sin deficiencia de omega, sin deficiencia de zinc, de selenio, de cobre, de manganeso, es decir, de todo lo que nos ayuda a nuestros antioxidantes, de complejo B, de coenzima Q10, de melatonina, de cafeína, etc. Mucho para hablar de todos los antioxidantes.
Pero tampoco nos podemos olvidar de la parte más micro, es decir, de la mitocondria. Tenemos que reducir metales pesados, por eso la quelación. Tenemos que reducir plastificantes, pesticidas, contaminantes, botellas de plástico y cocinar con plástico. Tenemos que optimizar la mitocondria. Tanto la síntesis como la nueva formación que se llama biogénesis mitocondrial, como optimizar esa cadena respiratoria, es decir, lo que yo les hablaba de llega el carbohidrato, llega las grasas, llega el oxígeno y pasa por unas cadenas que se llaman cadenas respiratorias que dependen fundamentalmente de múltiples antioxidantes, vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, cafeína, melatonina, hasta llegar a una molécula hoy que se llama la gran longevidad, que es la NAD o vitamina B3. Estamos reducida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y para eso tenemos que mejorar todo este cuadro. Mejorar la membrana mitocondrial y mejorar la membrana celular. Eso lo hacemos con un buen omega 3 para evitar las insulinoresistencias y todas las resistencias a las hormonas. Y estimular, obviamente, como ya lo dije, la biogénesis mitocondrial. Esto es sumamente importante y obviamente ¿qué tenemos que dar? Mitocondrias, entonces tenemos que dar todos los alimentos que apoyen las mitocondrias, es decir, básicamente antioxidantes, ¿bien? Y es que evidentemente esto lo tenemos que hacer porque estamos entrando en una era de involución metabólica, de insulinoresistencia, de involución de dopamina barata. Esto básicamente ha generado la industrialización, es que pasamos de insectos a cazadores ahora y a recolectores, ahora básicamente a una industrialización. Entonces, industrialización, involución metabólica, insulinoresistencia, inflexibilidad metabólica, inflamación. Todo lo in hoy está out. Básicamente, eso es lo que tenemos que entender porque eso nos ha llevado básicamente a una gran enfermedad que es la inflexibilidad metabólica. Bien, y por ello nosotros tenemos que entender y empezar a pensar qué fue lo que nos pasó, desde cuándo pasamos a tener mejor tecnología pero menos salud. Y es que actualmente el gran chupete ya es la televisión y eso también lo tenemos que tener en cuenta porque ¿qué le va a pasar a nuestros hijos con todo este tipo de dopamina barata que estamos teniendo? Así que es importante empezar a mejorar esa flexibilidad metabólica y por eso son estos biohacking que estoy tratando de resumirlo en muy poco tiempo. Esa inflexibilidad metabólica, como ya lo hemos dicho, me causa inflexibilidad de membrana. Esa inflexibilidad de membrana, es decir, los receptores a nivel de esa membrana celular, es decir, la llave o no se puede abrir porque hay insulinoresistencia, dando una mala señal o incremento de enfermedades neurodegenerativas, de cáncer, etcétera, inflamatorias y un montón de otras enfermedades. Es decir, la pandemia de este siglo es básicamente la inflexibilidad metabólica, ¿bien? Y por eso es que tenemos que lograr cambiar la alimentación como tal, es decir, que nosotros tengamos flexibilidad metabólica, que es la capacidad de poder utilizar distintos nutrientes, es decir, grasas adecuadamente según los momentos pertinentes y posterior a un ejercicio o un movimiento, comer carbohidratos de forma tranquila. Es que claro, actualmente ni siquiera nos movemos y estamos comiendo permanentemente. Es como hacer un chip entre glucosa y cuerpo cetónico para poder que eso sea nuestras fuentes de energía. Es que la fuente de energía nuestra no solamente es la glucosa, también tenemos el cuerpo cetónico que es fundamental. Entonces, lo ideal es uno tener esa flexibilidad, que cuando uno esté en ayunas uno pueda también recibir energía del cuerpo cetónico producto de mi grasa, producto de mi reserva o producto de las grasas que estoy comiendo durante el día, que es una grasa más limpia o un combustible, más limpio y más duradero como tal. Esa es la clave fundamental, poder pasar de nafta a gas cuando yo quiera y eso es flexibilidad metabólica. Bien, entonces también tenemos que mejorar la flexibilidad de membranas. Obviamente esta flexibilidad de membrana nos va a hacer que la comida, el oxígeno y que las hormonas, etcétera, sean más, digamos, o tengan una señal mucho más adecuada. Y es que es evidente que en esa membrana celular, que todos la conocemos y nos la imaginamos, que es lo que recubre toda nuestra célula, está llena de grasa fundamentalmente. El 90% es grasa. Y básicamente para que sea flexible necesitamos un ratio, una relación omega 6, omega 3 de 1 a 1. Actualmente está más a favor de omega 6, es decir, hay más inflexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque estamos comiendo más aceites industrializados, etcétera, y muy poquito pescado y muy poquito omega 3 como tal. Por eso lo más importante para flexibilizar la membrana no solamente es el sueño, sino comer adecuadamente, comer un buen omega 3, básicamente pescado.
Y lo más importante también, disminuir obviamente los omega 6. Entonces, si tenemos una buena flexibilidad de membrana, vamos a tener una buena lectura de membrana, es decir, vamos a tener fluidez de membrana. Y vamos a evitar la insulinoresistencia con toda esta pandemia que está trayendo este tipo de enfermedad. Y con ello vamos a mejorar mi función tiroidea, mi función, por ejemplo, de progesterona, de testosterona, etcétera, que eso es fundamental. ¿Y cómo flexibilizamos estas membranas? Primero vamos a ver esta analogía. Básicamente hagan de cuenta que la llave es la hormona, que la cerradura sería el receptor, que el omega está en la membrana y que esa es la puerta como tal, la membrana celular, y que adentro de la casa se encuentra la célula. Pues si yo no puedo abrir y sigo intentando, dañando esta cerradura, pues evidentemente voy a dar una mala señal a quienes están adentro de la casa, digamos poniéndolos en alerta. Y esa es la señal que estamos hablando de una inadecuada señal mitótica, de mitosis atípica, es decir, de división celular atípica, causando este problema principalmente, por ejemplo, en el cáncer. Lo que tenemos que lograr es que haya flexibilidad de membrana, que esa hormona descubra el receptor adecuado, o sea, la insulina, y que haga la señal que tiene que hacer a nivel celular para poder metabolizar adecuadamente la glucosa, en este caso, por ejemplo. Bien, así que esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Además, por otro lado, hay que tener en cuenta que también los anticuerpos a nivel, digamos, intracelular, es decir, nucleares, adivinen qué, también son debidos a grasa. Ustedes miren simplemente este artículo, que los receptores, por ejemplo, de vitamina D, receptores de vitamina A, receptores de los PIPAR y receptores de hormonas esteroideas, dependen principalmente de colesterol y de DHA y de EPA, que son los omega 3, o sea, de grasas. Por eso es fundamental entender que las grasas son fundamentales para poder hacer un buen reseteo de nuestras membranas celulares. Bien, es muy importante. El biohacking de membranas celulares se logra con excelente omega 3 y con bajar los omega 6. Eso es fundamental. Y obviamente evitando fundamentalmente todo lo que es proinflamatorio, es decir, tenemos que eliminar jarabe de maíz alto en fructosa, tenemos que eliminar edulcorantes y un sinfín de sustancias que ya lo hemos hablado anteriormente. Y es que básicamente así estamos completamente encerrados en este contexto, estamos completamente con una gran insulinoresistencia y no solamente eso, sino que otras hormonas tampoco pueden llegar, ni siquiera hormonas como la vitamina A, sí, es una hormona, como la vitamina D, sí, es una hormona, y como la T3, que también, a pesar que no depende de una grasa dentro de su receptor intranuclear, sí tiene que pasar por esa membrana inflexible. Así que esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora bien, ¿cómo hacemos para mejorar esta flexibilidad de membranas? Pues básicamente alimentación antiinflamatoria, más movimiento, coenzima Q10, obviamente sueño, melatonina, entre más durmamos es el mejor limpiador o lector de esa membrana, y el omega 3. Con eso, obviamente, ¿qué vamos a lograr? Mejor mitocondria, porque va a llegar mejores nutrientes a nuestras mitocondrias que están adentro de esas células, o sea, que lo recubre esa membrana celular, y con ello vamos a tener más energía. Es decir, el síndrome de fatiga crónica tiene que empezar a mejorar con esto, y tenemos que evitar ultraprocesados, aceites hidrogenados, azúcar, cargas glucémicas o insulínicas altas, porque eso nos lleva a menos energía o menos duradera. Es decir, mitocondrias más sanas con lo anterior y mitocondrias más enfermas con todo este tipo de nutrientes que son proinflamatorias. Entonces ya con esto logramos el biohacking. Y es que miren cómo es el ejemplo. Ahí tenemos una especie de célula en la cual lo que respiramos y lo que comemos deben pasar a esa mitocondria. Con el omega, entonces van a pasar rápidamente a un motor, que es la mitocondria, y esa mitocondria va a generar energía. Bien, así todo es muy lindo. ¿Y esa energía para qué me va a dar? Para sistema nervioso, para hormonas, neuronas, etc. Para un montón de cosas me va a servir esa energía. Pero ¿qué pasa entonces básicamente? Que nosotros tenemos ese exposoma que hablamos anteriormente, esa carga tóxica, etc. Y entonces ahí nosotros tenemos que tener un gran omega para poder responder frente a todo eso, porque el omega es un gran, tiene gran cantidad de resolvinas, o su sistema EPA y DHA hacen que tengamos resolvinas que resuelven esa inflamación. Si no tenemos omega, todo ese exposoma pasan y dañan esa mitocondria y dañan esa célula. Como ya dijimos entonces, básicamente
en esa generación, digamos, de ATP, generamos este humo, que son los radicales libres, y con ello nosotros lo tenemos que neutralizar por medio de nuestros antioxidantes, endógenos y exógenos como tal. Entonces nosotros decidimos cómo vamos a hacer esto, qué tipo de energía queremos, ¿bien? Y con eso lo logramos con buenas grasas saludables y con una buena relación omega 3, omega 6 como tal. Y claramente entonces esto va muy en contra de nuestra pirámide alimentaria actual, en donde básicamente nos dicen que tenemos que consumir más de un 60% de carbohidratos y aún así no cumpliéndolo seguimos enfermándonos, que tenemos que consumir menos grasas y menos proteínas. Esa recomendación deberíamos empezar a cambiarla porque básicamente eso nos está llevando a múltiples enfermedades. Estamos pasando de dieta de cazadores, recolectores a tener muy poquita cantidad de proteínas y antioxidantes como tal y demasiados carbohidratos dentro de esta pirámide. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder entender que la salud está en nuestras manos y que tenemos que mejorarla como tal. Y es que la evolución nos llevó fundamentalmente a esto. Desde hace mucho tiempo, más o menos 1970, se empezó a hablar de este tipo de propagandas en una de las mejores revistas del mundo, o en realidad en la más leída, en donde básicamente al principio, no voy a hablar mucho de estos autores porque si no la charla se me va a hacer muy larga, pero se empezó a endiablar, digamos, el colesterol como tal, o básicamente el huevo y las grasas, pasando por todo este tipo de portada de revistas, siendo la más importante la primera. Las otras no fue tan llamativa, en donde ya dijeron que no era tan así realmente el tema de las grasas versus el azúcar. Es una pelea muy importante, no me quiero meter en ello, pero para que ustedes sepan que eso ha ido cambiando. En realidad, yo pondría en el Time básicamente esto que tengo acá, que básicamente es una copia de lo que yo considero, de lo que la medicina funcional considera que no deberíamos consumir. Es decir, deberíamos consumir básicamente más comida real, grasas naturales, carbohidratos sin procesar y proteínas, y no deberíamos consumir tanto azúcar y todo lo relacionado con todos estos aceites hidrogenizados y todo lo que hemos hablado durante toda esta charla fundamentalmente. Entonces, para ir más o menos resumiendo, miren cómo este exposoma nos lleva a un estrés importante, un estrés orgánico, un estrés metabólico, un estrés inflamatorio, y eso obviamente ¿qué hace? Que nuestros antioxidantes empiecen a disminuir. Melatonina, vitamina C, vitamina D, antioxidantes endógenos y exógenos, omega. ¿Y eso qué es lo primero que hace? Genera un aumento del cortisol, porque todo el tiempo estamos aumentando nuestro cortisol. Este aumento de cortisol de forma tan importante, lo primero que va a hacer es empezar a bajar la oxitocina, porque nos empezamos a retraer, empezamos a estar con nuestros seres queridos, y obviamente empieza a aumentar la insulina, porque la insulina es una hormona contrarreguladora del cortisol y viceversa. Este aumento de insulina con aumento del cortisol son grandes proinflamatorios, y obviamente esto termina generando ¿qué? Termina generando una alteración a nivel de la función tiroidea, porque básicamente esto hace que haya menos conversión de T4 a T3 y que haya una T3 libre resistente. Hay una menos conversión y menos T3 libre, razón por la cual la TSH se empieza a aumentar. Bien, y tenemos una disminución de nuestra tasa metabólica, lo que quiere decir que comiendo más poquito engordamos más, o comiendo más poquito tenemos menos energía. Y eso disminuye nuestra capacidad mitocondrial. Pero no solamente eso sucede, sino que el cortisol hace que se consuma nuestra hormona de la juventud, la dihidroepiandrosterona, que es una precursora de una hormona muy importante que es la testosterona. Esta testosterona, una gran aliada para nuestra vida, es antiinflamatoria. Y no solamente pasa esto, sino que la poca testosterona que tenemos se convierte casi todo en estrógenos. ¿Y esto es debido a qué? A que la insulina persistentemente alta en el sistema hace que se aumente una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa hace que toda la testosterona que yo pueda llegar a tener se convierta en estrógenos, se aromaticen. Y esto pasa en un hígado que ya está inflamado y que no tenemos un buen detox de estos estrógenos. Ese mal detox de estos estrógenos termina generando, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata o síntomas de dominancia estrogénica. Pero no solamente pasa eso, sino que ese mal detox también termina dañando nuestro sistema de homocisteína, es decir, de metilación, un sistema tan importante que ya se considera que la homocisteína elevada pues es un factor de riesgo cardiovascular para morir. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque empieza a alterar todos estos sistemas de metilación que no solamente es importante en el hígado, sino también en el ADN.
Por eso los llamados adaptógenos de la metilación como tal. Bien, también altera la sulfatación, que ya lo hemos hablado, que la sulfatación precisamente es cuando da muchos síntomas de histaminosis, por ejemplo, en pacientes perimenopáusicas o en pacientes también premenstruales. Este hígado no solamente va a ocasionar esto, sino que va a disminuir la producción de óxido nítrico con aumento del ácido úrico y todo se convierte en grandes estrés oxidativos. Esta disminución del óxido nítrico pues obviamente va a hacer que no se vasodilaten las arterias, entonces hay vasoconstricción generando hipertensión. Entonces ya tenemos la insulinoresistencia con diabetes, ya tenemos un estrés adrenal, ya tenemos un hipogonadismo, ya tenemos una hipofunción tiroidea, ya tenemos un hígado graso, ya tenemos también una hipertensión arterial, es decir, tenemos un síndrome metabólico, que lo que indica básicamente es un síndrome inflamatorio. Bien, ¿por qué? Aumentó la insulina, aumentó el cortisol y aumentó el ácido úrico, los grandes antiinflamatorios como tal. Ese daño endotelial entonces es muy importante porque indica un daño de estructura. El cortisol elevado, la insulina elevada empieza a dañar nuestros endotelios, es decir, empieza a dañar esas barreras, ese tema que hablábamos del leaky gut, de la barrera permeable a nivel de acá del cerebro, etcétera, y todas esas redes. Y eso ocasiona daños múltiples, como por ejemplo una microbiota alterada, una disbiosis, un estrés adrenal, un robo de la pregnenolona, que no lo voy a explicar ahora porque sería muy largo, pero tarde que temprano, ¿qué va a producir? Una alteración de un sistema que nos lleva a vivir más, que es el sistema AMPK. Es un sistema que evidentemente nos hace vivir mucho más si el ayuno lo activa junto con todas las especies antiinflamatorias, canela, cacao amargo, manzanilla, etc. Esto ocasiona que entonces tengamos otro sistema llamado mTOR todo el tiempo prendido, que nos lleva, por ejemplo, al cáncer. Bien, todo esto va a causar entonces una disfunción mitocondrial, llevando obviamente a mayor estrés oxidativo y terminando en algo que se llama síndrome de inflamación crónica o inflammation, causando obviamente todo el tipo de enfermedades, ya sea autoinmune, cáncer, enfermedades neurodegenerativas o múltiples enfermedades de origen inflamatorio, que son más del 90%. Esto resume entonces la salud nuestra como tal, y es que evidentemente el cortisol no es que sea malo, lo que pasa es que vivimos en este estado de fuga y huida permanentemente, corriendo, mirando el problema sin poderlo resolver, con mucho miedo, con ansiedad, y son síntomas que empiezan a tener memoria, digamos desde el punto de vista metabólica, y a veces sin estar en esta situación nos sentimos de la misma forma, y todo eso lleva a una descarga de catecolaminas y de inflamación que nos lleva realmente a enfermarnos cada vez más. Entonces quizás no hay que estar así, obviamente, no es necesario no tener cortisol o estar paralizados frente a ellos. Es importante, ¿por qué? Porque el cortisol hace que nosotros cuando estemos en peligro estemos corriendo, si no entramos en una fatiga completamente adrenal, que es cuando ya no queremos hacer absolutamente nada, con agotamiento de mitocondrias y sin producción de ATP. Y por eso necesitamos básicamente es regular ese cortisol, y por eso están los adaptógenos hoy en día como la ashwagandha, como la rodiola, que nos ayuda mucho en este sistema como tal, y eso es una forma de hackear. Entonces el cortisol no es que sea malo en sí mismo, es malo básicamente el exceso de cortisol. El cortisol desempeña un papel esencial en el mantenimiento de homeostasis fisiológica, como por ejemplo procesos metabólicos, inmunitarios, sueño, digamos, evitar la cronodisrupción, respuesta humana al estrés, regulación de la presión arterial, etc. El problema es esto, el problema es que básicamente ese cortisol en demasiada cantidad hace que nuestras hormonas, que también provienen del mismo precursor del cortisol, que se llama pregnenolona, pues evidentemente las empezamos a agotar, se empiezan a perder. Ustedes ven acá la gráfica, no se las quiero explicar, pero miren cómo todo viene de lo mismo, del colesterol, pero viene básicamente de la pregnenolona. Y bueno, si el cortisol está todo el tiempo robando ese consumo de la pregnenolona, la DEA, la testosterona y la progesterona empieza a estar alterada. Y mire la importancia de la progesterona, que tiene que ver con la aldosterona, lo que nos ayuda a eliminar líquidos. Por esa razón, cuando estamos con el cortisol alto, estresados, estamos todo el tiempo hinchados. Esa es la importancia del perfil hormonal o de cómo hackear las hormonas. Entonces miren que todo se tiene que ser más o menos a la par, y por eso tenemos que tener en cuenta estos biohacks para poder vivir bajo el concepto del bienestar. Bien, entonces básicamente el problema es que el cortisol elevado sí nos ha llevado a tener más obesidad, hipertensión, dislipemia, diabetes, síndrome metabólico, hígado graso, enfermedades neurodegenerativas, etc.
Por esa razón, básicamente la pandemia de insulinoresistencia y de cortisol están al acecho. Y eso nos ha causado otra pandemia más, que es el déficit absoluto de vitamina D, la principal hormona a tenerla. Entonces, dentro de la jerarquía hormonal, nosotros tenemos que tener un buen equilibrio principalmente de vitamina D, de oxitocina, de cortisol, de insulina, de nuestras hormonas tiroideas y de nuestras hormonas, digamos, gonadales o suprarrenales. Y el exposoma es un deteriorante crónico de ello. Por eso necesitamos un equilibrio con alimentación, con suplementación, con estilo de vida y obviamente tener en cuenta nuestra genética. Esta es la real jerarquía hormonal que tenemos que tener en cuenta para poder estar cada vez mejor. Y después, obviamente, hay que pasar por el intestino, y es que el intestino es muy importante, ya que allí en el intestino tenemos que evitar el leaky gut o el síndrome de intestino hiperpermeable. Y es que el intestino es tan importante porque allí se producen un poco más de 2/3 de los neurotransmisores. Ahí está nuestro tejido inmunológico, es decir, nuestro tejido de defensa. Además, tiene mucha actividad neurometabólica, tiene más actividad metabólica que el propio hígado. Y tenemos ahí nuestra microbiota, que hoy sin duda es fundamental para la salud. Entonces es muy importante el intestino, ya que ahí se produce la serotonina, la dopamina, está nuestro tejido GAL, el 2/3 de nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino, por lo cual las enfermedades autoinmunes provienen principalmente a nivel intestinal. Tiene, digamos, mayor actividad metabólica, como le digo, como el hígado, y además de eso, como ya lo dijimos, tiene mucho que ver con la microbiota intestinal. Y de allí viene entonces la importancia de estos neurotransmisores, en cual, como ya lo hemos hablado, es muy importante tener esta red de serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, y que básicamente nuestro cerebro repercute en cada una de ellas. Por eso necesitamos también hacer un reseteo de ellos, la oxitocina con nuestros seres queridos, mascotas, abrazando, la serotonina, que es básicamente el neurotransmisor de la felicidad, y también las endorfinas, y obviamente la dopamina, que más que placer es el sentido de recompensa. Y hoy estamos en una involución de dopamina, básicamente con estas compras baratas, etcétera, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los pilares de dopamina barata? Justamente lo que estaba diciendo, pues básicamente alimentos poco saludables, el constante bombardeo de redes sociales, la tentación de compras compulsivas, el sedentarismo y el poco contacto con seres vivos. Y una muy importante, que la puse yo arriba, la queja constante. Es lo que más dopamina nos está causando ahora y por eso todo el tiempo nos estamos quejando permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer para lograr no tener esta dopamina barata? Ser conscientes de ello, hacer un ayuno de dopamina de por lo menos un día a la semana y por lo menos después de las 10 de la noche no ver pantallas, que eso es lo que más nos consume nuestra dopamina o nos da dopamina barata. Identificar y reemplazar, por ejemplo, si estamos con el celular todo el tiempo mientras cenamos, tratar de no hacerlo y compartir con nuestros hijos, saber hacer nada y disfrutarlo, eso es fundamental hacerlo, tener proyectos a largo o corto plazo, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a seguir entonces con la importancia de limpiar nuestro hígado, pues básicamente esto ya lo hemos hablado múltiples veces y no basta simplemente nuestro hígado cuando está así, sucio, etc. No podemos imaginarnos un intox de esta manera, una intoxificación, pues evidentemente este tipo de intoxificación no lo podemos cambiar de un 2x3, tenemos que limpiarlo adecuadamente. Por esa razón es muy importante entender si nosotros queremos hacer una limpieza de este hígado, queremos limpiar toxinas, etcétera, hacerlo adecuadamente. Posiblemente no solamente con jugos verdes es suficiente para realizarlo, porque realmente el hígado tiene mucha importancia el tema de depuración, a pesar que también necesitamos de la respiración, de la piel, del intestino, de la orina y de los drenajes linfáticos o de la linfa para poder eliminar esas toxinas. El hígado es el gran responsable de ello. Básicamente así rápido, porque ya lo dijimos, recordemos que tenemos dos fases, una fase que es básicamente enzimática, casi siempre por un sistema que es el P450, en la cual esos metales pesados, productos químicos, infecciones, pasan, se hidrolizan, se oxidan, etcétera, y pasan a dos cosas, o a un radical libre, que ya lo hemos hablado, o a una toxina neutralizada. Posteriormente, nosotros con nuestros antioxidantes neutralizamos ese radical libre y queda la toxina neutralizada, pero esa toxina neutralizada pasa a una segunda fase en donde el hígado tiene que agregarle algo, por ejemplo, un grupo de glutatión, un aminoácido, un grupo metilo, un grupo sulfato
un grupo acetilo o un grupo de glucuronidación. Y con eso entonces también tenemos en cuenta diferentes suplementos o diferentes antioxidantes que requieren cada uno de estos procesos. Así esa toxina pasa de ser una toxina que no se puede eliminar a ser una toxina que obviamente puede ser eliminada por el hígado inicialmente, hacia el intestino o hacia el riñón o hacia la piel como tal por nuestro sudor. Básicamente eso es lo que hace el hígado como tal. Y nuestras células también depuran por medio de nuestros antioxidantes, eliminando ese radical libre, depuran con la autofagia y depuran con la apoptosis. Recuerden que la autofagia es básicamente esa capacidad que tiene de reciclar lo que sirve y de eliminar lo que no sirve, y la apoptosis es lo que evita que haya células senescentes, que ya dije que eran las células senescentes, que son esas células que no nos dejan, que siguen vivas pero no producen sino inflamación. La apoptosis es muy necesaria para evitar, por ejemplo, el cáncer. Entonces las células también depuran permanentemente. ¿Bien? Bien. Entonces, por último, recuerden estos sistemas de interruptores que ya los hablamos, y básicamente estas vías son muy importantes tenerla en cuenta porque es el fin para tener una longevidad adecuada. Estas vías pueden ser mTOR, AMPK, sirtuinas, IGF-1, PIPAR, FOXO y NFR2. Básicamente, esto lo que vamos a lograr es que activando este tipo de enzimas, este tipo de rutas, vamos a lograr una mejor longevidad. Suena muy difícil hacerlo, pero en realidad es fácil, digamos, cómo lo podemos hacer en el día a día. Bueno, básicamente volvemos a repetir lo mismo, pero lo que le quería mostrar es básicamente este estudio, como por ejemplo el ayuno, como por ejemplo una buena secreción de insulina, un buen metabolismo, es decir, catabolismo y anabolismo, y una buena producción de ATP nos lleva a que haya unas buenas rutas metabólicas, como por ejemplo activando las sirtuinas, que las sirtuinas son los guardianes de nuestro ADN. Básicamente eso me aumenta una sustancia que se llama NAD, que es la gran sustancia de la longevidad, terminando activándome o inhibiéndome estas rutas que no me voy a poner a explicar una por una, pero básicamente todo eso me lleva a ¿qué? A todo lo que me da longevidad: autofagia, biogénesis mitocondrial, inflamación, supervivencia celular, y obviamente eso me va a supervivencia. Así que no es difícil llevar esto a cabo, es fácil llevarlo a cabo, y esto lo vamos a llevar a cabo obviamente con la alimentación y con suplementación. Tenemos que evitar todos estos sellos del envejecimiento como tal, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es básicamente lo que tenemos que hackear para poder vivir. Por ejemplo, la inestabilidad genómica derivada del exposoma, el desgaste de la telomerasa, es decir, básicamente que los telómeros empiecen a cortar, las alteraciones epigenéticas, propiamente lo que hemos hablado del exposoma, las proteínas mal plegadas o la pérdida de la proteostasis, las macroautofagia alterada o deshabilitada, que ya dijimos qué significa eso, una disregulación de los nutrientes, un daño mitocondrial, senescencia celular o células zombies, agotamiento de las células madre, comunicación inadecuada entre célula y célula, y obviamente inflamación crónica y disbiosis. Todo esto nos lleva a los signos del envejecimiento, y es lo que con los 8 biohacking nosotros vamos a poder lograr. Y estos 8 biohacking lo tenemos que lograr básicamente con un sentido común que llama el sentido de hormesis, que básicamente ¿en qué consiste el principio de hormesis? Bueno, básicamente consiste en que si nosotros hacemos mucho, por ejemplo, ejercicio, pues evidentemente vamos a perder esta hormesis o este equilibrio como tal. Y si no hacemos nada, también. Entonces, básicamente es llegar al límite del beneficio. Bien, si nosotros hacemos exceso de ejercicio, vamos a tener más radicales libres, menos tolerancia al estrés, más estrés oxidativo, etc. Mientras que si logramos esta hormesis, vamos a lograr menos radicales libres, mejor antioxidante, mejor capacidad antioxidante, menos daño oxidativo y mejor reparación como tal. Así que este principio lo tenemos en cuenta para todo como tal. Yo no puedo estar todo el tiempo en ruta MPK, a veces necesito tener el mTOR. Entonces por eso es el ejercicio, por eso a veces hay que comer carbohidratos, etc. Pero eso es un poco más largo de entender, por eso quiero tratar de resumirlos en un día a día, cómo sería para lograr este tipo de hackeo desde el punto de vista de longevidad. Y eso lo logramos básicamente con las 5A. Básicamente con alimentación antiinflamatoria y epigenética, con aumentar los betagenes, con adaptógenos de la metilación o antioxidantes,
con ayuno, no solamente ayuno de comida, sino de dopamina, etcétera, y con acción suplementaria. Pero básicamente vamos a decir que una alimentación antiinflamatoria básicamente tiene en cuenta evitar alimentos proinflamatorios, mantener niveles de glucosa estables, consumir grasas saludables y antiinflamatorias, rica en antioxidantes y depurativa, reguladora para mi intestino y obviamente funcional según las necesidades de cada individuo, como ayunos, biorritmos o cronobiología de los hábitos. Esos son los 7 pilares de INFI para decir que estamos con una alimentación antiinflamatoria. Bien, así que es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, básicamente, ¿cómo lo logramos? Ayuno de duermo 7 a 8 horas, me levanto más o menos 10 minutos de estiramiento, luego recibo un poco de sol, estoy con seres queridos, recibo luz solar, luego me muevo un poco, estar con seres queridos, tener un propósito, meditar y luego hacer este tipo de ayunos que ya hemos hablado, 12-12 o 16-8. Podemos agregar MST, que es demasiado bueno para evitar que este cortisol sube, para tener cuerpos cetónicos y todo lo que hemos hablado durante todo este curso, que es sumamente importante. Nos hidratamos y luego podemos comer entonces alimentos ricos en sirtuinas, o podemos consumir los polifenoles del té de roibos, el aspalatín o por ejemplo el de manzanilla, etcétera, que tienen ya sirtuinas. Entonces ahí estamos aumentando una ruta que es la ruta de las sirtuinas como tal. Después decidimos almorzar con bajos niveles de glucemia como tal, es decir, empezamos a comer estos adaptógenos de la metilación, empezamos a consumir antioxidantes, por eso acá vemos por ejemplo el repollo, el brócoli, el tomate, es decir, básicamente todo lo que tenga antioxidantes como licopeno, como sulforafanos, etcétera, que eso nos va a mejorar todas estas condiciones. Acá ven por ejemplo, les dejo 2 ejemplos de comida que son fundamentales porque todo esto tiene justamente sulforafanos, quercetinas, betaína, que es un adaptógeno de la metilación, que está en el hígado, en la remolacha, por ejemplo, está en la remolacha o en el aceite de coco. Tenemos, por ejemplo, la pigenina, que está en el té de manzanilla. Tenemos la lisina, que está en el ajo. Tenemos buenas proteínas, tenemos licopeno. Entonces estamos aumentando, por ejemplo, en este caso, las sirtuinas. Anteriormente, con el ayuno, estamos aumentando la MPK, si le agregamos canela al mate también. Y miren acá donde le pongo en verde todo lo que tendríamos que agregar para seguir mejorando todo este cuadro clínico, digamos, de las sirtuinas, de la MPK, del mTOR, etc. Todo esto, por ejemplo, de frutas de bajo índice glucémico como los adaptógenos de los frutos rojos, como el hígado, también podemos agregar semillas de calabaza, de sésamo, que también son adaptógenos de la metilación, los sulforafanos, etc. Todo esto es lo que tendríamos que agregar día a día para lograr todo esto que hemos hablado. Y obviamente las meriendas, cacao amargo, frutos secos, la gran aceitunas, que eso es fundamental y todos son grandes antioxidantes. Durante todo este día, haciendo más o menos esto que estamos haciendo, estamos mejorando el cortisol, la insulina y la melatonina, ritmo circadiano, estamos regulando la MPK y el mTOR, estamos regulando el receptor de insulina y los PIPAR, estamos aumentando sirtuina SINAD, estamos mejorando serotonina, dopamina, endorfina, relación insulina-cortisol-oxitocina, estamos mejorando la vitamina D, estamos mejorando la testosterona, estamos mejorando la autofagia, estamos siendo depurativo y regulador para el intestino, estamos mejorando todo lo que es la inflamación, el metabolismo, bueno, todo lo que es el MST y su cerebro y todo lo que genera el MST, y obviamente estamos silenciando genes que nos llevan a morirnos más y prendiendo genes que nos llevan a vivir mucho mejor. Y obvio que al agregar fermentos también mejoramos la microbiota, a lo mismo que agregamos polifenoles, grasas esenciales, PUFA, prebióticos, probióticos, etc. O sea que no es tan difícil realizarlo y deberíamos hacerlo en el día a día. Acá les dejo entonces básicamente qué es lo que tenemos que consumir: un ayuno 16-8, como ya lo dijimos, con polifenoles, con el MST. También podemos utilizar el hormus, agua de mar, sal marina, que es fundamental, los polifenoles mencionados anteriormente. Luego entonces consumir estos vegetales, miren que son importantes: 2 tazas de verduras de hojas verde oscura, mejor crudas, como acelga, espinaca, diente de león, hojas de mostaza, chicoria, 2 tazas de verduras crucíferas, que ahí se las nombro, 3 tazas adicionales de vegetales coloridos a su elección, excluyendo papa blanca y maíz. Miren que las estrategias para bajar los picos de insulina son muy importantes tenerlos en cuenta. Básicamente también podemos agregar adaptógenos de la metilación, como los que vemos acá, remolacha, podemos utilizar semillas de calabaza, girasol y otras 2 porciones de adaptógenos de la metilación, como frutos rojos, por ejemplo, es una muy buena opción. Bien,
Todo esto es lo que tenemos que agregar en el día a día para poder lograr que siempre sea lo anteriormente mencionado. Bien, ¿qué tenemos que elegir? Básicamente media taza de frutos rojos, media cucharadita de romero, de cúrcuma o de canela, o una cucharadita de harina de vino, o si no, 2 dientes de ajo, ojalá crudos. Estos son los grandes adaptógenos de la metilación y son los que tendríamos que utilizar. También podríamos utilizar otra fruta de bajo índice glucémico, o si no, utilizar las estrategias para bajarlo, como por ejemplo arroparlas con alguna proteína o grasa, o por ejemplo agregarle un poco de canela o coco rallado como tal. Entonces, básicamente, también tenemos que agregar obviamente proteínas, flexibilidad con el vegetarianismo, pero es importante la proteína como sostén, ojalá de libre pastoreo, que es lo más importante. Y obviamente, para ir terminando y cerrando esta clase, obviamente alimentación adecuada, antiinflamatoria, movernos un poco más, evitar vicios, tener un propósito de vida, tener tiempo para no hacer nada y pasar tiempo con los seres queridos, que son las 7 bases fundamentales de las zonas azules o de las personas más longevas. Yo sé que fue una clase un poco cargada de información, quise resumirlo lo más que pude, pero para que sepan que hackeando estos 8 mecanismos podemos lograr una vida mucho mejor. Muchísimas gracias.